Buen día. Agradezco al 18 Foro de Investigación Las Matemáticas Aplicadas y las Ciencias Sociales, Reflexiones sobre Educación y Matemáticas, por darme la oportunidad de dar la ponencia Aplicación del valor en riesgo al análisis del riesgo climático. Mi nombre es Francisco Alfonso Morquecho Ortiz y es un gusto estar en esta presentación. Bueno, en primer lugar, quisiera dar a manera de introducción, comentar que en las últimas décadas el cambio climático ha dejado de ser un tema exclusivamente ambiental para convertirse en un factor determinante del riesgo financiero global. Las sequías, los huracanes, los incendios forestales y las transacciones regulatorias hacia economías bajas en carbono afectan directamente la rentabilidad y el valor de las empresas. Ante este escenario surge una pregunta clave: ¿cómo cuantificar el impacto del cambio climático en los portafolios de inversión y en la estabilidad financiera? Una de las herramientas más utilizadas en la gestión de riesgos financieros es el valor en riesgo. Actualmente, este se ha adaptado para responder a este interrogante, dando origen al concepto del valor en riesgo climático. Bueno, como antecedente quiero hablar sobre el cambio climático. El cambio climático se refiere a las alteraciones de largo plazo en el clima del planeta, principalmente atribuibles a las actividades humanas que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor del Sol, intensificando el efecto invernadero natural y provocando un aumento de la temperatura global. Este aumento en la temperatura global afecta las condiciones en que se puede dar la vida humana. Por eso es tan importante. Bueno, todos hemos visto en los noticiarios cómo se están eh, eh, siendo afectados los glaciares. Yo en lo personal me gusta hacer senderismo y me gusta ir a las montañas y he visto, o he sido testigo de cómo año con año los glaciares en México están desapareciendo. En el Iztaccíhuatl, pues prácticamente han desaparecido. En el Pico de Orizaba aún existe un glaciar muy grande, pero también está amenazado. Y este fenómeno no es exclusivo de México, sino en el mundo está sucediendo esto. Los desastres naturales tienen costos significativos para las personas y para las empresas. Por ejemplo, en 2023, en Acapulco, el huracán Otis trajo una gran destrucción en esta playa turística tan popular y las pérdidas económicas fueron gigantescas. En estos días que estoy haciendo esta presentación en Poza Rica, Veracruz, entre otras comunidades del estado de veracruzano, han sufrido fuertes inundaciones con pérdidas económicas significativas para la población y para las empresas. De tal forma que pues este riesgo financiero ya no puede ser ignorado, sino que tiene que ser evaluado para poder ver qué medidas podemos tomar para afrontar estos riesgos. ¿Cuáles son las causas principales del cambio climático? Bueno, por un lado, la energía. Tenemos una gran quema de combustibles fósiles para generar electricidad, transporte y para la industria. También la misma actividad económica está generando una gran deforestación, lo cual nos afecta ya que los bosques absorben el CO2 y generan oxígeno, situación contraria a nuestra respiración como animales, donde aprovechamos el oxígeno y generamos dióxido de carbono. Bueno, en este caso tenemos un ciclo complementario con los bosques y la deforestación pues está rompiendo el ciclo del carbono. La agricultura intensiva, que está generando emisiones de metano y óxidos nitrosos, así como la gran cantidad de residuos y el consumismo excesivo de nuestra sociedad, pues está generando una gran cantidad de desechos, de basura. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Bueno, por un lado, un aumento de temperatura. El promedio global es superior a 1.2 grados desde la era preindustrial. Esto está calentando el planeta.
Derretimiento de hielos y aumento en el nivel del mar. Bueno, como vimos en la imagen anterior, se están derritiendo los glaciares y eso está generando riesgo de inundaciones en ciudades costeras, como el ejemplo que les ponía en Veracruz, pero también hay otras comunidades que ya han sido, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, que han sido absorbidas por el mar, o sea, la costa del mar se ha recorrido y esto pues ha destruido comunidades. La afectación de la producción agrícola, pérdidas de cosechas, inseguridad alimentaria, fenómenos extremos que generan sequías, huracanes, incendios forestales, escasez de agua, sequías más frecuentes y severas. Por ejemplo, ahorita hay muchas lluvias, pero hace unos meses la sequía estaba provocando un caos logístico en el canal de Panamá, porque para que puedan pasar los barcos de un océano a otro se necesita agua, y como había escasez de agua, estaban pasando menos barcos con el caos en el comercio mundial que eso implica. Y esto genera también impactos sociales y económicos, como migraciones climáticas, daños a infraestructura y un efecto en la salud pública. ¿Qué evidencias científicas tenemos? Bueno, según el panel intergubernamental sobre cambio climático, más del 95% de la causa del calentamiento global actual se atribuye a la actividad humana. Los últimos 8 años han sido los más cálidos registrados en la historia moderna y la concentración de CO2 supera los 420 ppm, que es el nivel más alto en 3 millones de años. Sobre este aspecto de qué es la actividad humana la que está generando el mayor efecto, hay un debate entre dos conceptos, que es antropoceno y capitaloceno, haciendo uso de este tema de las eras geológicas. Ahora se habla de una era geológica donde el hombre es el que está afectando. El antropoceno, a grandes rasgos, lo que dice es que es la actividad humana la que está afectando al planeta, mientras que el capitaloceno critica el modelo capitalista, con lo cual hay un cambio, porque no significa que es desde que llegó o desde que el hombre tiene una actividad que se ha ido afectando el planeta, sino que es el sistema capitalista y su lógica de acumulación ilimitada, de crecimiento ilimitado, quien es el responsable de esta crisis ecológica que nos afecta. Entonces ahí hay un debate. Lo que sí es un hecho es que la actividad humana está afectando el clima y está generando desastres naturales que antes no se observaban. Y esto tiene un impacto financiero y económico que debe de ser estimado con herramientas matemáticas. ¿Qué soluciones podemos tener ante el cambio climático? Bueno, tiene que haber una transición energética hacia fuentes renovables como el sol, la eólica, la geotérmica, y ya no utilizar fuentes energéticas de carbón. Necesitamos tener una eficiencia energética y un transporte sostenible. Tenemos que tener una reforestación y conservación de nuestros ecosistemas, lograr una economía circular donde se reduzca la gran cantidad de residuos que se están generando. Y en el caso de las finanzas, deben ser sostenibles y dirigir la inversión hacia proyectos bajos en carbono, además de haber una educación y conciencia climática para que la población en general se pueda sumar. Un ejemplo destacado en México es la labor de Mario Molina, quien fue un científico mexicano que realizó descubrimientos fundamentales sobre la capa de ozono y el impacto ambiental de los gases industriales conocidos como clorofluorocarbonos, muy comunes, por ejemplo, en los aerosoles para el cabello. Sus investigaciones demostraron cómo estos conceptos destruían el ozono estratosférico, esencial para proteger la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta. Estos descubrimientos llevaron a la firma del Protocolo de Montreal en 1987, un acuerdo internacional que prohibió el uso de los clorofluorocarbonos y marcó un hito en la diplomacia ambiental
y es un antecedente importante del Acuerdo de París. Y en 1995, junto a Paul Crutzen y Sherwood Rowland, ganó el Premio Nobel de Química, eh, siendo uno de los ganadores mexicanos del Premio Nobel. Desafortunadamente falleció en 2020, pero creo que es un ejemplo importante de cómo podemos tomar acción e incluso influir en los acuerdos internacionales para que se tomen medidas para proteger al medio ambiente. Eh, bueno, actualmente los, los, las métricas que está utilizando los países en el mundo surgen del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Acuerdo de París fue adoptado en el 2015, así como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estos son dos pilares globales que orientan las políticas internacionales hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono. Ambos instrumentos buscan enfrentar el cambio climático, reducir la pobreza y promover una economía más justa y resiliente y sustentable. El Acuerdo de París, bueno, su objetivo central es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y preferente a 1.5 grados respecto a niveles preindustriales. Para ello se han hecho compromisos. Entre los principales está que cada país presenta sus contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir las emisiones. Hay un fomento de la adaptación y la resiliencia climática. Aquí hay algo importante porque el cambio climático es un hecho difícilmente revertible y lo que debemos de hacer es adaptarnos, así como ser resilientes a este cambio climático que pues es un hecho. Bueno, una movilización de financiamiento climático, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, así como que hay una revisión y aumento de ambición cada 5 años. Para la Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas específicas que buscan equilibrar el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental. En esta tabla presento los principales objetivos de desarrollo sostenible que se reparten en tres dimensiones: social, por ejemplo, fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; en la parte económica, trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; producción y consumo responsables. Y en el ambiental, el ODS 6 es agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; otro es acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Bueno, todos estos objetivos pues no son letra muerta, están obligando a los países a su cumplimiento y los países tienen que organizar a su población y a sus empresas para poder cumplir las metas. Eh, ok, ahora el tema con lo que quiero enlazar el cambio climático es con los tipos de riesgos financieros. Los riesgos financieros son la pérdida potencial ante eventos en el futuro. Las empresas clasifican estos riesgos, cuantifican el daño que puede tener la realización de alguno de estos riesgos y deben de presentar protocolos para poder responder a los riesgos. La clasificación tradicional son los riesgos de mercado, que son pérdidas derivadas de movimientos adversos en precios, tasas o tipos de cambio. Por ejemplo, la caída del valor de acciones o el aumento de tasas de interés o la devaluación del peso, ¿no? ¿Cuánto puede perder una empresa si hay una devaluación del peso? También está el riesgo de crédito, que es el incumplimiento de pago por parte de un prestatario o contraparte. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente no paga el servicio que se le dio o un proveedor no cumple con la calidad del producto al que se comprometió? Bueno, ese es un riesgo y hay formas de
administrarlo. Riesgo de liquidez es la dificultad para convertir activos en efectivo sin afectar su valor. Por ejemplo, no poder vender un bono sin un descuento significativo o no poder cobrar una factura. Eh, Riesgo operacional. Bueno, los anteriores son riesgos externos. El riesgo operacional es un riesgo interno de la entidad y se refiere a pérdidas por fallas en procesos internos, sistemas o errores humanos. Por ejemplo, error en la ejecución de una orden bursátil, o por ejemplo, cuando en un banco se cae el sistema, bueno, cuántas operaciones dejan de hacer y cuánto pierde el banco por una falla tecnológica de su sistema. También hay un riesgo legal o regulatorio, pérdidas por incumplimientos de leyes o normativas, por ejemplo, una multa por violar regulaciones financieras, o recientemente el cambio que hubo en el tema de energías limpias entre el gobierno de Peña Nieto, donde se promovió y se hicieron reformas, y el gobierno siguiente que utilizó otra estrategia y bueno, hubo una pérdida significativa para las personas que invirtieron en la lógica que había hecho el gobierno de Peña Nieto respecto al posterior. Y riesgo sistémico, colapso generalizado del sistema financiero por interconexión entre instituciones. Bueno, la crisis financiera global de 2008 fue una crisis mundial, pero en México eh, el efecto tequila, la crisis de 1994, es otro ejemplo de un riesgo sistémico. Todos estos eventos se pueden pronosticar y se pueden tomar medidas para poder afrontarlos, ya sea preparándose para cuando sucede el riesgo, ya sea que se transfiera la pérdida, por ejemplo, con la contratación de un seguro, o que se mejoren los protocolos de cómo actuar ante el evento. Bueno, estos son los riesgos financieros tradicionales. Actualmente se está agregando uno, que es el riesgo climático, dada la importancia y los daños económicos que pueden tener estos desastres naturales que antes no se veían con las magnitudes que se están viendo, pues ya se tiene que tomar en cuenta este riesgo climático. Bueno, el riesgo climático se clasifica generalmente en dos grandes categorías. Riesgos físicos, que es el impacto directo de fenómenos naturales exacerbados por el cambio climático, como inundaciones, sequías, tormentas o incendios. Estos eventos afectan infraestructura, producción agrícola y suministros energéticos. Actualmente en el desastre que hay en Veracruz, pues se han perdido cosechas, ha muerto mucho ganado y obviamente pues ha habido pérdidas humanas. Pero así como ahorita está en Veracruz, pues hace unos meses en California había grandes incendios, en España hubo fuertes inundaciones que inundaron los estacionamientos subterráneos de edificios, y en Acapulco, bueno, con Otis hubo una gran destrucción. Y también tenemos los riesgos de transición, que son el resultado de la transformación hacia una economía baja en carbono, nuevas regulaciones, impuestos al carbono, cambios tecnológicos y variaciones en la demanda de energías fósiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa ya tiene una flotilla de automóviles de motor tradicional y decide, o probablemente la regulación lo obliga a hacer un cambio hacia automóviles híbridos o eléctricos? Bueno, pues esto resultaría en una pérdida en el sentido de que tienen que volver a comprar activos que ya tenían, eh, y eso evidentemente afecta a las utilidades. Ambos tipos tienen consecuencias financieras, lo que es una pérdida de valor de activos, reducción del flujo de efectivo o incremento en los costos de capital. Bueno, un ejemplo que ahorita creo que es el más importante es lo que está sucediendo en Europa en el contexto de la guerra con Ucrania, que están algunos países incluso regresando al uso de carbón o lo están considerando.
dada la escasez de pues energía barata que tenían antes de la guerra. Ahora, ¿cómo logramos la evaluación de riesgo climático? Bueno, pues tenemos que tener una identificación de riesgos. El primer paso es identificar y evaluar los riesgos climáticos que podrían afectar a la organización, como eventos climáticos externos, cambios regulatorios y el costo de la transición hacia una economía baja en carbón. Debemos hacer un análisis del impacto, donde se evalúa cómo estos riesgos podrían afectar a la organización en términos financieros, operativos y de reputación, considerando la exposición directa o indirecta a factores climáticos. Y debemos hacer una evaluación de la probabilidad y severidad, donde analizamos la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los impactos de los riesgos climáticos para priorizar su gestión. Para esto, una herramienta estadística muy útil es el valor en riesgo. El valor en riesgo es una medida estadística que estima la pérdida máxima esperada de una cartera o un activo con un nivel de confianza determinado durante un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, un VaR diario del 5% a 95% de confianza significa que existe solo el 5% de probabilidad de que las pérdidas eh, superen este monto en un día. Tradicionalmente el VaR se ha utilizado para medir riesgos de mercado, de tipo de cambio, de tasa de interés. Sin embargo, su flexibilidad estadística permite extenderlo a riesgos no financieros como los derivados del cambio climático. El VaR parte de una distribución normal y podemos ver la gráfica en una campana de Gauss, donde a determinado nivel de confianza podemos tener pues la pérdida esperada al 99.7%, al 95%, al 68%, ya que está relacionado con las desviaciones estándar. Un ejemplo que es muy utilizado en México son los fondos de inversión que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que deben de, dentro de su régimen de inversión, informar cuál es el VaR, el límite de VaR que van a utilizar, y después deben de reportar en su cartera cuál es el VaR que están presentando. En este caso, utilizo ejemplo un fondo de la operadora de Nacional Financiera, que es el fondo NAFT28. Su nombre es Fondo de Rendimiento Nafinsa. Este es un fondo de inversión en instrumentos de deuda. Aquí podemos ver la cartera al 31 de diciembre. Probablemente no se alcanza a ver, pero capturé los datos relativos del VaR. Este fondo se puso como un límite, el 0.3%. Como es un fondo de deuda, pues los límites son bajos. Y el VaR promedio que han tenido ya con datos reales, pues es del 0.002%, que está muy por debajo de su límite. Y además nos dice que para el cálculo del VaR se utiliza un método histórico con un nivel de confianza del 95%, que se han utilizado 500 observaciones y un horizonte temporal de un día. Todos los fondos de inversión calculan el VaR para poderle dar a los inversionistas la información de la pérdida esperada máxima en un día, en este caso con el 95% de nivel de confianza. Con lo cual, quiero ejemplificar que es un indicador muy utilizado en finanzas, el VaR. Ahora, hay diferentes métodos de cálculo. Los fondos de inversión no utilizan uno, sino que te dicen en el prospecto cuál utilizan. Digamos, el más tradicional es el histórico, el cual se basa en la distribución de los datos históricos. Por ejemplo, en el caso de un fondo, podemos ver su rendimiento diario durante 500 días y utilizarlo para ver cuál es la pérdida esperada. Su supuesto principal es que el pasado refleja el comportamiento del futuro. ¿Qué ventajas tiene? Pues simple de aplicar y no requiere suposiciones de distribución. ¿Qué desventaja tiene? Pues que depende totalmente del comportamiento histórico y no capta eventos nuevos. Otra metodología es el VaR paramétrico,
o de varianza-covarianza. Este asume que los rendimientos siguen una distribución normal y calcula el VAR usando media y desviación estándar. Para calcular necesitamos la media, desviación estándar y correlaciones entre activos. Su principal supuesto es que los rendimientos son normales y las relaciones lineales. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es rápido de calcular, especialmente para portafolios grandes. Y su desventaja es que es poco preciso si los rendimientos no son normales y subestima colas de distribución. El tercer método es la simulación Monte Carlo, que hace referencia al casino. Este genera múltiples escenarios aleatorios simulando rendimientos según supuestos estadísticos para estimar la distribución de pérdidas. O sea, en el VAR histórico nos vamos a 500 datos anteriores. Para la simulación Monte Carlo podríamos hacer 500 escenarios futuros y determinar la máxima pérdida con un nivel de confianza de esos escenarios futuros. Requiere una distribución de probabilidad y parámetros estadísticos de cada activo. Sus supuestos es que la distribución de pérdidas puede ser no lineal o anormal. ¿Qué ventajas tiene? Que es flexible, puede incorporar no linealidades y comportamientos extremos. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene un mayor costo computacional y depende de la calidad de las simulaciones. Lo cual actualmente, dada pues el gran avance computacional, ya no es pues un obstáculo como lo pudo haber sido hace algunas décadas. De hecho, muchos fondos de inversión utilizan la simulación Monte Carlo. Ahora, para calcular el VAR climático, debemos seguir estos pasos. Uno, seleccionar el horizonte temporal. En el caso de los fondos de inversión, pues son 500 días, pero pueden ser varios años según el tipo de activo. Por ejemplo, en Acapulco, ¿cada cuántos años puede haber un huracán como Otis? O lo podría comparar también con la Ciudad de México, ¿no? Cada cuántas décadas hay un terremoto como el que vimos en 1985 o en 2017. Bueno, pues estamos hablando aquí de un fenómeno que tiene un horizonte de décadas y el activo puede ser un activo inmobiliario. También debemos de tener una definición de escenarios climáticos. Se pueden utilizar proyecciones del IPCC o de la Agencia Internacional de Energía y podemos tener como siguiente paso, una modelación del impacto económico. Se estiman los efectos sobre ingresos, costos y valuaciones. Por ejemplo, en el caso de un huracán, pues cuál sería el impacto económico que se podría tener. En este caso, en Acapulco, muchos hoteles fueron destruidos, sin embargo, quedó la estructura del edificio y el costo es la remodelación para dejarlo otra vez funcional. Cálculos de pérdidas esperadas, se generan distribuciones de pérdidas mediante simulaciones de Monte Carlo o stress testing. Después, vamos por la obtención del VAR climático. Se define la pérdida máxima esperada al porcentil correspondiente, o sea, el nivel de confianza que queremos, que podría ser el 95% o el 99%. Este enfoque permite traducir el lenguaje climático, por ejemplo, grados de calentamiento o emisiones de CO2, al lenguaje financiero. O sea, pérdidas esperadas en valor monetario por la realización de estos eh, eventualidades climáticas o desastres climáticos. Luego debemos de adaptar el VAR al contexto climático. En esta imagen, bueno, pues tenemos una distribución donde el activo puede tener un rendimiento, digamos, hasta el 7%, pero ha tenido pérdidas hasta el 7%. En este caso, nuestro VAR es utilizar pues, la pérdida esperada al 95%, que es lo que está marcado en rojo, lo cual sería aproximadamente 4.5%.
Entonces, el VAR busca cuantificar la pérdida potencial del valor de una empresa o portafolio atribuible a riesgos climáticos bajo diferentes escenarios de temperatura global, eh, por ejemplo, 1.5 grados, 2 grados, 3 grados. Este aumento hay que ver cómo se traduce en diferentes eh, empresas. Por ejemplo, en el caso del vino, un aumento en la temperatura podría significar una pérdida en la cosecha o una menor calidad del vino. Bueno, empresas como MSCI, BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, y Amundi, han desarrollado modelos que combinan simulaciones de escenarios climáticos con modelos financieros estocásticos, integrando tres componentes principales. Uno, el Physical Climate Bar, estima el impacto de eventos físicos como sequías, incendios, inundaciones sobre activos tangibles. Otro, el, la trans, el trans, Transition Climate Bar, evalúa los efectos económicos de políticas climáticas, precios del carbono y cambios tecnológicos. Y el Total Climate Bar combina cambios para estimar el impacto global esperado en el valor de mercado. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el Conditional Valor en Riesgo y sus usos. El Conditional Value at Risk, también conocido como Expanded Shortfall, es una medida de riesgo que proporciona información sobre la pérdida potencial más allá de un cierto nivel de confianza. En el contexto del valor climático, el Conditional VAR se utiliza para evaluar las posibles pérdidas financieras asociadas con eventos extremos y escenarios climáticos adversos. El Conditional Value at Risk es una medida de riesgo que representa la expectativa condicional de las pérdidas por debajo de un determinado percentil de la distribución de pérdidas. Se calcula como la medida de las pérdidas que exceden el valor de riesgo en un determinado nivel de confianza. El VAR es una medida de riesgo que representa una estimación del valor máximo que una cartera o activo puede perder en un periodo de tiempo específico con cierta probabilidad. Usos del conditional VAR en el riesgo climático. Bueno, nos ayuda a la evaluación de riesgos climáticos extremos, ya que se utiliza para evaluar los riesgos asociados con eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor. Proporciona información sobre las posibles pérdidas financieras en escenarios climáticos adversos, dado un cierto nivel de confianza. También nos ayuda al análisis de riesgos de cartera en el contexto de la inversión de activos relacionados con el clima, como bonos verdes o fondos de energía renovable. El Conditional VAR se utiliza para evaluar los riesgos asociados con la cartera y para determinar la exposición de pérdidas en escenarios climáticos externos. También nos ayuda a la gestión de riesgos de seguros. En industria de seguros, el Conditional VAR se utiliza para evaluar la gestión de los riesgos asociados con la exposición a eventos climáticos extremos, proporciona información sobre las posibles pérdidas financieras que podrían ocurrir más allá de un cierto nivel de confianza y ayuda a determinar la adecuación del capital necesario para cubrir estos riesgos. Si efectivamente las aseguradoras, su negocio es asumir el riesgo de terceros a cambio de una prima, cuando llega a haber pues estos desastres naturales extremos, puede ser que las pérdidas sobrepasen sus cálculos e incluso puedan generar la pérdida de la quiebra de estas aseguradoras. Y nos ayuda también a la toma de decisiones financieras, ya que se utiliza como una medida de riesgo en la toma de decisiones financieras relacionadas con el cambio climático, como la evaluación de proyectos de inversión, la evaluación de la exposición a riesgos climáticos extremos y la determinación de la adecuación de capital para cubrir estos riesgos. Por ejemplo, si actualmente alguien quiere hacer un proyecto de inversión para un nuevo hotel en Acapulco, en la zona costera, pues tendría que tener en cuenta el riesgo climático para poder cubrirse ante el acontecimiento de estos eventos. El conditional VAR, en el riesgo climático,
Es una medida, como hemos visto, de riesgo que proporciona información sobre las pérdidas potenciales más allá de un cierto nivel de confianza en escenarios climáticos adversos. En el contexto del riesgo climático, se utiliza para evaluar los riesgos asociados con eventos climáticos extremos, gestionar la exposición a pérdidas en carteras de inversión y seguros, y apoyar la toma de decisiones financieras relacionadas con el cambio climático. Su uso proporciona una herramienta valiosa para comprender y gestionar los riesgos financieros asociados con el cambio climático y promover la resiliencia en un entorno climático cambiante. Para su cálculo, necesitamos los siguientes datos. Una distribución de probabilidad de las pérdidas potenciales debido al riesgo climático, un nivel de confianza, umbral de pérdida, que representa el porcentaje de las pérdidas más extremas que estamos interesados en considerar. Bueno, les muestro un ejemplo. Supongamos que tenemos una distribución de pérdidas potenciales debido a un riesgo climático en un año determinado, expresada en miles de pesos. Y tenemos desde 0, 100,000 hasta 900,000 pesos. Ahora supongamos que estamos interesados en calcular el conditional VaR para el 90% de las pérdidas más extremas. Esto significa que nuestro umbral de pérdida es el percentil 90 de la distribución, que corresponde al noveno valor en nuestra lista ordenada, que es 800,000. El conditional VaR se calcula como el promedio de las pérdidas que superan el umbral de pérdida. En este caso, las pérdidas que superan el umbral son 800,000 y 900,000. Entonces, el conditional VaR sería 800 más 900 entre 2, 1.700.000, y eso serían 850,000. Entonces, en el VaR tradicional, a un 95%, la pérdida serían 700,000. En este conditional VaR nos estamos concentrando en las pérdidas que están por encima de ese VaR esperado al 95%, que es 800 y 900. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas pérdidas que están fuera del VaR al 95%? Eso es lo que estamos calculando. Entonces, en este caso, el conditional VaR sería 850,000 pesos. Esto significa que si ocurrió un evento climático extremo que resultara en pérdidas que superen el umbral del 90%, el promedio de esas tasas serían de 850,000 pesos. Si entonces en un VaR al 90% la pérdida son 700,000, repito, lo que estamos haciendo es enfocarnos en lo que está después de ese nivel. Un segundo ejemplo, supongamos que tenemos una distribución de pérdidas potenciales debido al riesgo climático expresada en millones de pesos. Aquí tenemos la serie histórica. Y ahora supongamos que estamos interesados en calcular el conditional VaR para el 95% de las pérdidas. Esto significa que nuestro umbral de pérdidas es el percentil 95, que corresponde al noveno valor en nuestra lista, que es 4.5 millones. Ese sería nuestro VaR al 95%, pero con el conditional VaR queremos enfocarnos en lo que está por encima de este nivel. El conditional VaR, en este caso, se calcula como el promedio de las pérdidas que superan el umbral de pérdidas, que en este caso son las que superan 4.5 y 5 millones. Entonces, sumamos el 4.5 más el 5, lo dividimos entre 2 y nos da 4.75 millones. Por lo tanto, el conditional VaR en este ejemplo sería, repito, 4.75 millones, lo que significa que si ocurriera un evento climático extremo que resultara en pérdidas que superen el umbral 95%, el promedio de estas pérdidas sería de 4.75 millones. Cómo se puede incorporar los factores de riesgo climático a los marcos de administración de riesgo de las empresas. Los riesgos climáticos representan una amenaza creciente para las empresas de todo el mundo y su gestión efectiva es fundamental para garantizar la resiliencia empresarial a largo plazo. Integrar factores de riesgo climático en los marcos de gestión de riesgo
Es esencial para identificar, evaluar y gestionar adecuadamente riesgos, como por ejemplo el conditional valor en riesgo del que acabamos de hablar. La incorporación de factores de riesgo climático en los marcos de gestión integral de riesgos empresariales es fundamental para garantizar que las organizaciones comprendan, gestionen adecuadamente los riesgos asociados al cambio climático. Eh, con esto lo que quiero decir es que el riesgo climático ya es algo que se está profesionalizando en las empresas, que no se puede evadir, porque en el caso de evadirlo o ignorarlo, pues las pérdidas pueden ser fatales para las empresas. Entonces tenemos que administrar. ¿Qué ventajas de hacerlo? Bueno, permite integrar el riesgo climático en los modelos financieros existentes, como por ejemplo utilizando el VAR climático o el conditional VAR. Con esto se ofrece una métrica cuantitativa comparable entre activos y sectores. Eh, por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión que les puse al inicio como ejemplo, todos los fondos utilizan de manera estandarizada el VAR, lo cual nos permite comparar el riesgo entre los diferentes fondos de inversión, que en México hay aproximadamente 670. Aquí tenemos una herramienta para compararlos, y facilita la comunicación de riesgos a inversionistas y a reguladores. En este caso, los inversionistas pues ya conocen lo que significa el VAR. Entonces nos estamos subiendo en una métrica que es conocida. ¿Qué limitaciones? Bueno, depende fuertemente de los escenarios y supuestos del modelo. Los horizontes de tiempo climático son más largos que los financieros. Normalmente en finanzas, los estados financieros se cierran año con año, y los cambios climáticos pueden tener ciclos, los desastres climáticos pueden tener ciclos mayores. También una limitación es la disponibilidad y calidad de los datos climáticos y corporativos, que aún es muy limitada. Eh, bueno, otro tema que también es importante es la aplicación de los reguladores. Los bancos centrales y los reguladores, que en el caso de México sería la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión de Seguros y Fianzas, han comenzado a incorporar el análisis de VAR climático en pruebas de estrés y reportes de riesgo financiero. Estas metodologías son parte de las estrategias global de finanzas sostenibles, donde el riesgo climático se reconoce como riesgo financiero sistémico. Además, fondos como Amundi o AXA ya publican su VAR climático como indicador clave de exposición al riesgo ambiental. O sea, ya hay una presión de los reguladores para que las instituciones financieras y las empresas empiecen a considerar el valor en riesgo climático. Bueno, otro elemento importante es la incorporación de escenarios climáticos probabilísticos. Hasta ahora estábamos hablando de datos históricos eh, que genera la empresa o el activo, pero podemos fortalecer el análisis de riesgo si incorporamos escenarios climáticos probabilísticos desarrollados por entidades como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o en el caso de México del Servicio Meteorológico Nacional, que nos da mucha información sobre los escenarios climáticos. Estos escenarios incluyen proyecciones de temperatura, precipitación, eventos extremos y variaciones en los patrones climáticos, y todos con distribuciones de probabilidad asociadas. Entonces, es una herramienta de información robusta, y entre más información apliquemos a nuestros modelos, pues van a ser más certeros. Aquí, bueno, es el ejemplo de un mapa que obtuve del Servicio Meteorológico Nacional, donde hacen un pronóstico del clima para el 24 de octubre, una fecha futura. Entonces, bueno, pues si tenemos esta información, deberíamos de utilizarla. Un mapa muy, muy interesante. Ahora, ¿qué beneficio tiene para el cálculo del VAR climático utilizar este tipo de información? Bueno, permite estimar el VAR no solo con base a series históricas, sino también en proyecciones científicas fundamentadas.
Esto mejora la robustez de los modelos financieros frente a escenarios de riesgos físicos como huracanes, sequías, inundaciones, y de transición como políticas de carbono o innovación tecnológica. Y facilita la toma de decisiones informadas en inversión, seguros y gestión de portafolios. Finalmente, como conclusiones, el valor del riesgo climático representa una convergencia entre la ingeniería financiera y la ciencia del clima. Su aplicación no solo permite cuantificar pérdidas potenciales, sino también evaluar oportunidades de transición hacia economías sustentables. Asimismo, en un futuro cercano, la medición del VAR climático será tan habitual como el VAR tradicional y formará parte de los reportes financieros integrados, contribuyendo a la visión más completa del desempeño y la resiliencia de las organizaciones frente al cambio climático. Por último, la integración del VAR en la gestión del riesgo climático no solo es una herramienta cuantitativa, sino también un puente entre el análisis financiero y la sostenibilidad corporativa. Esto permitirá a las organizaciones no solo cumplir con regulaciones, sino también proteger su valor a largo plazo en un entorno cada vez más incierto y afectado por la crisis climática. Eh, bueno, les agradezco mucho su atención, espero que esta ponencia haya sido de su interés y cierro con una frase de Mario Molina que dice, actuar frente al cambio climático no es una opción moral, es una necesidad de supervivencia. Gracias por su atención. Nuevamente agradezco al 18 Foro de Investigación de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, reflexiones sobre educación y matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana por darme esta oportunidad. Que tengan un excelente día.